Buenos días, muy buenos días, buenos días. Les voy a pedir 5 minuticos que terminen de conectarse en algunas personas para iniciar la primera masterclass de rediseño mental. Por favor, les pido paciencia, 5 minutos y ya iniciamos la transmisión. Gracias. ¿Escuchó lo que hablé? Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto que estén aquí presentes. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes, siempre con la actitud de buscar nuevas fórmulas para enriquecerle la vida a nuestra gente. Les doy la bienvenida a esta primera masterclass de rediseño mental. Me da gusto saludarlos y me agrada que estén conectados. Sí, porque verdaderamente este tema de rediseño mental es algo muy interesante que ustedes van a ver.
Les agradezco de antemano el favor de tu atención. Espero que estén libres de cualquier distracción. Te enfoques, te concentres y tengan una libreta a la mano para apuntar estas ideas que seguro para ti les serán muy interesantes. Como ahora vamos a iniciar con un grupo más pequeño, vamos a dejar abierto el chat, no vamos a cerrarlo. Por favor eviten hacer uso múltiple de tu internet, dado que vamos a hacer la transmisión en vivo a esta hora y van a tener bastante trabajo que hacer en las siguientes semanas. De hecho, van a haber ejercicios, una serie de tareas que les vamos a asignar y van a ver qué proceso tan interesante van a estar cubriendo en este rediseño mental. Quiero invitarlos que se tomen un tiempo si alguno de ustedes está conduciendo o está haciendo una labor que no le admite concentrarse. Por favor, les pido que no hagan este ejercicio. Los voy a invitar a que hagan 3 respiraciones profundas. Inhalen, exhalen. Nuevamente inhalen, exhalen. Nuevamente inhalen, exhalen. Si están sentados, pónganse de pie. Si están de pie, siéntense. Entonces, siéntese, párense, siéntese, párense, siéntese, párense. Cierren sus ojos. Vamos a realizar esta pequeña meditación, 5 minutos. Meditación de la amabilidad de amor. Para empezar, practique varias respiraciones liberadoras y empiece a callarse centrándose en la respiración abdominal o en la respiración de puente entre el cielo y la tierra. Imagínese una gran estrella de luz sobre usted y ligeramente por delante de usted, que derrama sobre usted una cascada de amor y de luz. Deje que la luz penetre en usted por la parte superior de su cabeza y que lo bañe, manifestando la pureza de su corazón, que se ensancha y se extiende más allá de su cuerpo, fundiéndose con la luz divina. Véase completamente encerrado en el huevo de luz y después repita las siguientes bendiciones de amabilidad y amor para sí mismo, con todo el respeto y amor que tendría hacia un hijo único. Que yo esté en paz, que mi corazón siga abierto, que despierte a la luz de mi propia naturaleza verdadera, que sea sanado, que sea una fuente de sanación para todos los seres. A continuación, lleve a su mente a un ser querido o a varios. Véalos con tanto detalle como le sea posible, imaginándose que la luz de amor brilla sobre ellos y que los baña, manifestando la luz interior de sus propios corazones. Imagínese que esta luz se vuelve más brillante, fundiéndose con la luz divina y encerrándolos en el huevo de luz. Después, bendiga a la persona o personas. Que estés en paz,
que tu corazón siga abierto, que despiertes a la luz de tu propia naturaleza verdadera, que seas sanado, que seas una fuente de sanación para todos los seres. Repita estas bendiciones para tantas personas como desee. Que estés en paz, que tu corazón siga abierto, que despiertes a la luz de tu propia naturaleza verdadera, que seas sanado, que seas una fuente de sanación para todos los seres. A continuación, piense en una persona o personas a la que haya juzgado y a la que esté dispuesto a empezar a perdonar. Sitúela en el huevo de luz y vea cómo la luz lava toda la negatividad y los engaños de la persona, tal como hizo con usted y con sus seres queridos. Bendiga a la persona o personas. Que estés en paz, que tu corazón siga abierto, que despiertes a la luz de tu propia naturaleza verdadera, que seas sanado, que seas una fuente de sanación para todos los seres. Vea nuestro hermoso planeta tal como se ve desde el espacio exterior, una joya delicada que gira en la vastedad estrellada del espacio. Imagínese a la Tierra rodeada de luz, los continentes verdes, las aguas azules, los casquetes azules, las criaturas de 2 y 4 patas, los peces de las aguas y las aves del cielo. La Tierra es un reino de oposiciones, el día y la noche, el bien y el mal, la enfermedad y la salud, la riqueza y la pobreza, arriba y abajo, macho y hembra. Tenga la amplitud suficiente para abarcarlas todas mientras ofrece estas bendiciones. Que haya paz sobre la tierra, que los corazones de todas las gentes estén abiertos a sí mismos y a los demás, que toda la gente despierten a la luz de su propia naturaleza verdadera, que toda la creación sea bendita y sea una bendición para todo lo que es. Cuando finalice, abra lentamente sus ojos. Si ya están listos, por favor los que estén sentados se paran y los que estén de pie se sientan. Siéntese, párese, siéntese, párese, siéntese, párese. Sacudan un poco el cuerpo. Y vamos a iniciar esta masterclass haciendo la siguiente pregunta. Me gustaría preguntarles qué es para ustedes o qué entienden ustedes por rediseño mental. Los que tengan cómo, pues pueden responder por el chat. A ver, ¿por qué iniciar con el rediseño mental? Porque sabemos que todo es mente. Tal como lo vamos a ver adelante, tenemos un modo de pensar que viene de experiencias, de cosas que te han hecho,
que va a interactuar con tu objetivo, con tu contexto. Creencia limitante que la tengo que hacer estallar por los aires. El problema no es la creencia, el problema es la falta de más opciones. Porque si yo creo que lo único que puedo hacer en mi vida es eso, el problema no es que tenga una creencia que me limita. No, es que eso es un error. Digamos, es un error de enfoque, de orientación. No, el problema es que esa creencia, con ese contexto, con ese objetivo, es cómo haces tú para hacer de esto un problema. Por tu modo de pensar, pero no por lo que piensas, sino por lo que no estás contemplando, por lo que hay que contemplar y tenemos que contemplar muchas más opciones. Tenemos que contemplar más posibilidades, más caminos que tomar, porque luego tienes que tener flexibilidad para tomar otras opciones. Esto pasa para poder entender cómo funciona la mente de las personas. A ver, porque para que una persona sea flexible requiere estar motivado. Para salirse de la zona de familiaridad. Porque cuanto más familiarizado estoy con un modo de pensar, esto que le llamamos a veces apego o un ego, el fondo es la familiaridad que tú tienes delante de un modo de pensar. A ver, porque si llevamos o llevas 10, 20 o 30 años pensando que eres gordita, te has familiarizado con esa manera de pensar. Tienes un hábito pensando así. Por lo tanto, si yo te ofrezco otra manera de pensar, las otras son nuevas para ti, a no ser que estés motivado lo suficiente para poder optar por un camino nuevo, que no es el habitual para ti, que no es familiar para ti, y esto requiere herramientas y técnicas del nuevo código de programación neurolingüística. O sea, se requiere tecnología. Eso es lo que te ofrecemos. Sabemos de antemano que estamos inundados de cursos, de terapias, etcétera. Algunos hablan, por ejemplo, hay terapias, cambia tu mente, reinvéntate, resetea la mente, en fin, hay muchas cosas que han surgido a raíz de todos los inconvenientes que tenemos, eh, que nosotros como seres humanos a veces nos enfrascamos, y adicional a eso, pues a raíz de toda esta situación que vivimos con la pandemia, pues hemos llegado a tener una serie de dificultades y conflictos. Todo esto, de alguna manera, todos estos cursos, todo lo que le están ofreciendo, son buenos, pues algo nos ayudan. Pueden estar manejados por buenos profesionales, le pueden ofrecer muy buenas cosas. Nosotros no estamos aquí para entrar a competir. La persona elige, pues nos enfocamos en la acción, en la reflexión, reforzando la competencia emocional, ética, espiritual y cultural para centrarnos en la persona, ayudándola de forma integral sin fraccionarla. Óigalo bien, no fraccionamos al ser humano. Nuestro rediseño mental es ir más allá. Tenemos que fragmentar la mente para eliminar todos esos pensamientos que no son útiles para nosotros. Iniciemos con algo de historia.
A ver, en la década de los 90 surgió lo que hoy conocemos como reingeniería. A principios con un auge muy fuerte a nivel empresarial y después muchos de los elementos de la reingeniería fueron tomados por la PNL e incorporados a lo que llamamos rediseño mental. El rediseño mental todavía me parece mucho más eficiente, poderoso y atractivo que la misma reingeniería organizacional en empresas, en procesos. Van a ver qué interesante. Iniciamos. Y paso a presentarme. Si no me conocen, yo soy William López Guauque. Me he preparado en bioquímica, en medicina alternativa, en naturopatía, en fisioterapia, en reiki, en homeopatía, en acupuntura, en diagnóstico y curación extrasensorial, en medicina antienvejecimiento. Soy facilitador en procesos de cambio con PNL, soy coach con PNL y master coach con PNL. A ver, esto no lo estoy haciendo para presumir, solo para que conozca parte de mi preparación, que he tenido la oportunidad de trabajar con la PNL, por lo que conozco que es, por lo eficiente que es, por lo que me agrada como es. Así créeme que lo que vas a encontrar en este proceso con el nuevo código de PNL va a cumplir con todas tus expectativas y mucho más. Vamos a ver para quién están dirigidos básicamente estas masterclass. Esta masterclass, ¿para quiénes están dirigidos? Para las personas que quieran cambiar su forma de pensar, en descubrir el potencial de rediseño mental. ¿Para quién más? Para las personas que necesitan realizar un cambio en su vida y ya. Y para las personas comprometidas con el cambio. ¿Para quiénes no es? Para aquellos que busquen fórmulas mágicas. O sea, no ofrecemos fórmulas mágicas. Para aquellos que no estén dispuestos a cambiar. Y para las personas que no se ocupen de su desarrollo. A manera de poder iniciar un poco para entender por qué llegamos al tema del rediseño mental y para entrar en contexto, quiero iniciar esta masterclass con una metáfora que es la metáfora de la mente como máquina. Esa metáfora de la mente como máquina es, de acuerdo a Alan Macintosh Turing, dio la idea de máquina que manipulan símbolos. La elaboración de una nueva teoría de la máquina es la representación abstracta del funcionamiento de una computadora. Es un invento destinado a formalizar el funcionamiento de una computadora. Y básicamente consiste en que realmente en un procedimiento mecánico que procesará cierto resultado. Entonces, en realidad, la máquina de Turing es un conjunto de instrucciones expresadas que hoy en día recibirían el nombre de algoritmos. Seguramente algunos de nosotros no es desconocido el término de algoritmos, a las que uno le presenta un problema y la misma nos provee un resultado, sin necesidad de utilizar el entendimiento, el ingenio o la creatividad. Y eso es lo que precisamente hace una computadora. Es un simple conjunto
de reglas mecánicas. Pero la nueva máquina es el cerebro electrónico, una máquina inteligente que procesa información, una máquina de circuitos electrónicos. Si existe un objeto difícil de estudiar, ese es sin duda la mente. Seguramente ustedes han escuchado de neurocientíficos, de la neurociencia, y todavía se sigue en investigación. No hay un espejo para que la mente, que lo contempla todo, pueda contemplarse a sí misma. En caso como este, ya que no es el único, suele recurrirse a modelos. En la metodología científica existen diversos modelos de acuerdo a las características del objeto que se quiera representar. Con frecuencia el modelo es un objeto concreto que se supone que comparte algunas características del objeto representado. Tenemos que, ¿por qué llevamos esto al tema de metáforas? Gottfried Wilhelm Leibniz pensó que la mente era como un molino de ideas. Sigmund Freud la comparó como un sistema hidráulico y electromagnético. Otros con una central telefónica o un sistema telegráfico, como pensaba el neurocientífico británico Charrington. Puesto que no entendemos muy bien el cerebro, estamos tentados constantemente a usar la última tecnología como un modelo para intentar entenderlo. A ver, en la niñez nos decían que el cerebro era como una central telefónica. Y en la actualidad, obviamente, como estamos mirando, la metáfora es el computador digital, dado que éste puede simular bastante satisfactoriamente el funcionamiento de la mente. La utilización de este modelo ha permitido algo muy importante: el poder pensar conjuntamente la mente, el cerebro y la máquina. A ver, ¿cómo es esto? El cerebro como un hardware, las estructuras mentales como el software y la información que procesa la mente. La mente es un sistema que se organiza a sí mismo. Todas sus estructuras son autoconstruidas. También posee un sistema de conceptos innatos que le permiten categorizar, comprender y clasificar las cosas del mundo. Saqué aquí un texto de David Hume. David Hume dice: en lo que a mí respecta, siempre que penetro en lo más íntimamente en lo que llamo mí mismo, tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular, sea de calor o frío, de luz o sombra, de amor u odio, de dolor o placer. Nunca puedo atraparme a mí mismo en ningún caso sin una percepción. Y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Y a este conjunto de procesos es a lo que se le llama mente. Eso es básicamente lo que dijo el señor David Hume. Entremos en un marco de referencias. ¿Cuál es nuestro objetivo, básicamente, de iniciar este proceso de rediseño mental? El objetivo es replantear los procesos del pensamiento, haciendo un redescubrimiento personal y un reencuentro íntimo consigo mismo. Todo lo que pensamos se nos materializa en la vida, ya que en algún momento las cosas que tenemos
los objetivos logrados, los bienes adquiridos, la pareja que tenemos, es decir, tus resultados fueron un pensamiento. Nosotros pensamos, vamos a tener algo, nos lo imaginamos, nos enfocamos, ese es el pensamiento, y el resultado es la cosa que nos llega. Aquí quiero ser un poco más amplio esto con el fin de aclararle lo importante que es este curso. A ver, nuestro objetivo no es venderles un curso. Después de tantos años de estar atendiendo seres humanos, que llamamos comúnmente pacientes, nos dimos cuenta que el rol del paciente es fundamental. Para nosotros, el paciente, que entre comillas es como siempre se ve, el rayos X, las quimios, las prótesis, los trasplantes, la cirugía, etcétera. Bueno, en fin. Para nosotros, el paciente no es paciente. Es un participante dentro del proceso. Cuando yo me vinculo con él, se entra en una jerarquía entrelazada y empieza un proceso de sanación entre los dos. Pues realmente somos atractores cuánticos. Pensamos, sentimos y me pregunto, ¿por qué viene a verme? O sea, ¿por qué esa persona viene a verme? ¿Qué parte no estoy viendo en mí? Es que necesito que venga esta persona y pueda despejarme yo la anamnesis profunda que hago con esta persona. Lo que yo no veo, la existencia me lo pone como un espejo. Eso es básicamente el contexto nuestro. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, cuál es el objetivo de hacer esto de rediseño mental. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es que las personas puedan lograr el sentido de la propia vida. Tengo un desafío de lograr llegar a todo el mundo. A 100,000 suscriptores semanales, óigalo bien, a 100,000 suscriptores semanales, para que cada día sean más las personas que se vinculen a nuestro canal y por lo menos 20 personas que ingresen semanalmente a recibir el curso. ¿Y qué vamos a hacer? Evaluar continuamente si vamos por el bien, por el buen camino, si el camino es correcto o tenemos que hacer reestructuraciones. Esa es nuestra meta. Lograr vincular en una semana para la masterclass a 20 personas. Semanalmente se van a realizar estrategias, rutas o tácticas que ayuden a tomar más interés a las masterclass. Vamos a compartir con todos los avances o retrasos presentados en las metas para saber si las marcaciones nos están acercando al destino planteado. Mirar el valor, el esfuerzo y el trabajo alcanzado. ¿Cuál es el marco de referencia? El marco de referencia con el cual quiero empezar es que voy a compartirles algo que puedas implementar de inmediato, no dentro de un mes, no dentro de 15 o 20 días, 3 semanas, es inmediato, es lo que vas a aprender en esta hora. Que lo implementes inmediatamente. Más tareas que te vamos a asignar. Preferí hacer el bloque teórico y las prácticas para que las hagas. Los ejercicios para que los realices en las próximas 4 semanas. Por lo tanto, vas a tener bastante tarea para hacer por semana. Nos volveremos a encontrar en una semana para otra sesión de 1 hora y revisar los conceptos como a ver cómo te está yendo en los ejercicios y cómo está viviendo el rediseño mental que vamos a hacer.
En esta clase, en el día de hoy, voy a mostrarte qué es el rediseño mental. Si podemos llegar juntos a una descripción específica, clara de lo que es el rediseño mental, créeme que ya estamos del otro lado. Y también voy a darte el día de hoy tus primeros sistemas de rediseño mental para que empieces a modificar la forma de pensamiento. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión específica. De las 8 etapas, en esta primera masterclass probablemente vamos a tener 2 etapas cubiertas. Nos van a faltar 6, que es normal, está bien, y es parte de lo que tenemos. No alcanzaremos a cubrir las 5 etapas, sería demasiada información. Vamos a cubrir 2, con estas 2 vamos a estar trabajando. Así que quiero darte aquí un cambio de perspectiva. Como puedes ver en la diapositiva que te mostré, cómo hacer el rediseño mental y cómo te puedes reenfocarte a ti mismo, eso es lo que quiero darte aquí, ese cambio de perspectiva. ¿Cuál es la razón por la cual hay que hacer el rediseño mental? Es verdad, tan importante hacer el rediseño mental, está fundamental lograr este rediseño. Ese es el punto. Y de esta manera, reenfocarte a ti mismo. Así que esto es lo que vamos a presentarte en esta masterclass. Bien, vamos comenzando. ¿De dónde surgió o cuál fue el motivo por el cual surgió lo que llamamos el rediseño mental? El señor John Thomas Grinder es un anglicista y lingüista estadounidense conocido principalmente por ser el cofundador con Richard Bandler de la técnica denominada programación neurolingüística. ¿Qué decía John Grinder? John Grinder decía que existía el pecado original en el concepto no bíblico. Óigalo bien, el pecado original no en el concepto bíblico, en el concepto no de Adán y Eva, sino en un concepto más profundo, más existencial de decir, digámoslo así. ¿De dónde viene toda esta confusión? ¿Cuál es el origen de toda esta confusión que se ha hecho en el ser humano y que vino a dar toda la somatización, oígalo bien, toda la somatización que ahora se acepta, que antes no se aceptaba la somatización, no se aceptaban en las enfermedades psicosomáticas? ¿De dónde viene este proceso? Básicamente viene de un señor que se llama René Descartes. Un gran conjunto de preceptos sentados hace más de 2 siglos han dado forma a la estructura mental, a la psicología, a la psiquiatría y a todas las ciencias encargadas de trabajar los aspectos mentales del individuo. Y este pecado original, como decía hace un momento, pertenece a René Descartes. A ver, nos preguntamos, ¿y por qué este hombre, este filósofo, este gran pensador, que sí lo era, generó este caos, generó esta confusión y a él pertenece el pecado original? ¿Qué tiene que ver aquí un hombre como René Descartes? René Descartes, él desarrolló un método filosófico y científico y publicó una serie de conceptos en un material que le llamó Reglas para la Dirección de la Mente. Fíjense bien, fíjense qué nombre tan pretencioso, porque la verdad era demasiado pretencioso establecer las reglas para la dirección de la mente. Como les decía, era un trabajo muy pretencioso. ¿Quién pudiera tener las reglas para la dirección de la mente? Ni actualmente eso puede ser así. Sin embargo, esto lo encuentra en su famoso el libro del discurso del método. Si alguien ha podido o ha tenido la oportunidad de leerlo,
seguramente que está corroborando la información que le estoy dando. Y que la esencia de lo que representa René en este libro es que existe una clara separación entre la mente y el cuerpo. Este hombre, como les decía, manejaba las cuestiones matemáticas con las cuestiones filosóficas de una manera tan eficiente que podía aplicar el método científico de que estaba en moda en ese momento con aspectos de la filosofía o la psicología. Y entonces era tan creíble su propuesta, era tan interesante, tan obvia, tan aparentemente tenía sentido, aparentemente tenía una lógica muy fuerte en donde el riñón, el hígado y el estómago van a estar funcionando independientemente si la persona está dormida o despierta, lo cual aparentemente no tenía que ver con la mente. Es decir, la mente no estaba. Que el hecho que la gente no estuviera pensando cuando está dormida y que el estómago, el riñón y los pulmones estuvieran funcionando, hacía una separación interesante. Y era tan fuerte su influencia en la época de René que fue aceptado por la ciencia. Fue aceptada por los científicos de la época. ¿Y qué hicieron? Pues separaron el cuerpo para los médicos y la mente para los psicólogos. Es decir, no había ninguna relación. No había relación entre el cuerpo y la mente. Apenas ahora, en pleno siglo XXI, los médicos, fíjate bien lo que te estoy diciendo, los médicos están empezando a voltear, a ver la mente como un factor importante para las enfermedades, pero apenas, y no todos, hay quien todavía, como médico, sigue diciendo, mi asunto es el cuerpo, no la mente. Están manteniendo el pecado original. Lo dice John Grinder. El pecado original es de separar la mente, separa la mente y al cuerpo. Con la metodología científica fundamentada en las teorías de René Descartes. Lo cual hace ponerle a él, a René, la carga, como dice John, de que él tiene esa enorme culpa original de haber creado una medicina totalmente separada de los aspectos mentales, como te digo. Recientemente ahora, en pleno siglo XXI, ya los médicos saben que los aspectos emocionales de un individuo van a generar colitis, gastritis, úlceras, migrañas. Y todavía hay médicos, y te vas a sorprender, que todavía hay médicos que no tienen esa aceptación de que la parte científica de la medicina tenga que ver algo con la parte mental. Qué interesante. Por eso te decíamos que cómo es posible que en nuestra vida la psicología y la medicina sigan regidas, sigan siendo manejadas por conceptos que hace 2 siglos estaban ahí. Por lo tanto, nuestra propuesta es que hay que meter un corte a esas ideas, hay que meter un corte a los procesos y que sí es posible en cualquier momento quitar ese pecado original de separación entre la mente y el cuerpo. Es ahí precisamente donde aparece la programación neurolingüística. Fíjate qué interesante, ya no está separada de la mente, no está separada la mente del cuerpo en la programación neurolingüística, especialmente en el código nuevo de la PNL. El cuerpo, digamos, se vuelve, por llamarle de alguna forma, el mecanismo de información más eficiente que hay. Es un sistema que te está informando, a ver, lo que está pasando en la mente. Es el mecanismo más eficiente para decirte lo que está pasando en la mente. ¿Quién es? El cuerpo. Él te avisa, él te dice, me dolió aquí, me dolió allá, me dolió la cabeza, pero analgésico no. Entonces matamos al mensajero. Fíjate qué interesante. La piel, los pulmones, la piel con las alergias, los pulmones con el asma y con los problemas bronquiales.
es un reflejo de tu cuerpo. Es un sistema de información que te está dando inmediatamente retroalimentación de lo que está pasando en tu mente. Así que ese pecado original hay que hacerlo a un lado. Hay que revivirnos de ese pecado original, por llamarlo de alguna manera a ustedes. No tengo forma de decirlo de una manera más clara, que sí es posible que las personas puedan hacer un cambio verdaderamente. O sea, sí se puede hacer. Se pueden reenfocar o reenfocarse a sí misma. Qué impresionante lo que te estoy diciendo. Hacer un corte en tu vida y verdaderamente volver a enfocarte con criterios, con pensamientos, con formas nuevas. Lo primero que te voy a decir es que la crisis no va a desaparecer. Les tengo muy malas noticias para ustedes. En muchos años, pero en muchos años por venir, vamos a estar padeciendo las consecuencias de lo que está sucediendo en la salud y financieramente en el mundo desde hace décadas. Por lo tanto, lleva también décadas superarlos. Si en décadas se formó, en décadas se va a salir. Por lo tanto, la crisis no va a desaparecer. Te lo puedo asegurar, y hay que reenfocarnos rápidamente para adaptarnos a estas cambiantes condiciones. Si queremos mantenernos en la situación de crisis, con la forma que teníamos hace 20 años, cuando la situación quizás no era así tan fuerte, esto que está pasando empezó hace 2 décadas o 3, está empezando a repercutir y va a tener un efecto otras 3 décadas. No vas a poder pasar. Es decir, con la misma forma de pensar, de ser y de actuar al nuevo proceso, no vas a hacerlo. Tienes que cambiar. Por eso, creamos lo que se llama rediseño mental. Ahorita te cuento un poco la historia de cómo surge el rediseño mental. Pero, ¿qué significa un rediseño mental? El rediseño mental significa dejar de lado, fíjate bien, dejar de lado ese pecado original y dejar de lado gran parte de lo que hemos tenido por sabido, por conocido, por aceptado científicamente durante años, incluyendo por sabido, por aceptado, por entendido en tu vida, en tu educación y en tu forma de ser. Significa un rediseño, olvidarse de cómo utilizabas tus sistemas. Eso significa olvidarte de cómo utilizabas tus sistemas. ¿Tus sistemas de qué? De pensamiento. Vamos a hablar mucho de sistemas en este momento. Dentro del rediseño, no me importa que tengas un título universitario, todo eso cambió. Y los doctores están cerrando su maletín, muchos de ellos, y están enfocándose en la mente y orientándose en la medicina natural. Esto está pasando actualmente. Si ustedes revisan, la gente está volcada a este tipo, digamos, de ayudas. Los viejos títulos y las formas dejan de tener importancia y vamos a empezar a presentarte lo que se requiere para que hagas un rediseño. Requerimos básicamente confianza en ti mismo. Tienes que confiar en ti. Mucha confianza en ti, en tu persona, de que una vez que empiezas este proceso, algo bueno va a pasar. Y mucho bueno va a pasar, no solamente algo. Pero hay que confiar. Correr riesgos. Vas a tener que hacer muchísimos cambios en tu vida. Lo que tú elijas, se te van a abrir una gama de opciones para hacer cambios en tu vida. Y tú vas a elegir cuáles de ellos quieres hacer. Por lo tanto, necesitamos, para hacer un rediseño, esta propensión. Es estar de acuerdo en el cambio. De manera que si quieres hacer un rediseño y decir, me quiero reenfocar, no sé qué va a pasar una vez que me reenfoque, no sé si seguiré siendo el mismo, incluso si me dedicaré a lo mismo, incluso si haré un cambio muy grande en mi vida,
en mi trabajo, en mis actividades, etcétera, mis gustos, mis hobbies. Más con mucha confianza en que puedes hacer las cosas bien. Se requiere mucha propensión al cambio. Hacer un rediseño es un acto de valor y es un acto muy importante que te puede llevar a hacer una reinvención de ti, simple y sencillamente, que a partir de ese rediseño seas otro totalmente diferente. Vamos a hacer acá un pequeño corte. Los invito a hacer este ejercicio para fortalecer un poco la mente. Son 3 minutos. Si no alcanzan a responderlo y pueden mandar la respuesta después al chat, lo pueden hacer. O si no, en la próxima masterclass nos pueden dar la respuesta. Para este ejercicio tienes que concentrarte, poner a tope sus neuronas y a cavilar. Tienen 3 minutos para resolverlo. Bueno, ¿preparados? ¿Listos? Ya. El ejercicio es este. A ver. 3 ladrones. A, B, C. Estos fueron condenados a 10 años de prisión por robo. El rey, que adoraba la astucia y la inteligencia, propuso el siguiente reto con el objetivo de liberar al que mayor pericia intelectual demostrase. Les mostró 5 tiras de tela. 2 son negras y 3 de color blanco. Cada uno de los ladrones llevará pegada en la espalda una de las 5 tiras. Una vez hecho esto, puede ver la tira que lleva cada uno de los otros 2, pero no le puedes comentar al otro. Pues bien, el primero que sepa decir de qué color es la tira que lleva pegada en su propia espalda y lo razone de forma adecuada, quedará liberado de la pena impuesta. El preso A vio que las tiras de B y C eran blancas y a los pocos segundos pidió ser llevado ante el monarca. El preso A acertó el color de la tira que llevaba y lo expuso de forma muy adecuada. ¿Me pueden decir qué es lo que dijo y cómo lo razonó? Tienen 3 minutos. Como les digo, si no alcanzan, podemos dejarlo para la próxima. Bueno, yo creo que vamos a continuar porque sé que es una hora un poco difícil, pero vamos a continuar con la masterclass. Ya nos queda poco tiempo y lo que alcancemos y lo demás lo seguiremos viendo en la segunda masterclass. Entonces continuamos. A ver, en esencia, el rediseño es la capacidad de tener pensamiento discontinuo
Lo que hemos tenido hasta ahora es pensamiento continuo. Vamos a ver a René Descartes y nos dice, esto lo estudiamos y por siglos la ciencia empieza a tener ese pensamiento continuo, continuo con pequeños ajustes. Y ahí va, y habrá personas que le agreguen, le compongan, le quiten, pero estamos en un pensamiento continuo. Va en ese proceso, ahí, en pensamiento continuo. Siempre vamos en pensamiento continuo. Un rediseño requiere de pensamiento discontinuo. ¿Qué es el pensamiento discontinuo? El pensamiento discontinuo es aquel sin continuidad que llamaríamos el discontinuo. Es la identificación, el abandono de reglas antiguas. Identifícalas y abandónalas. ¿Qué son esas reglas antiguas? A ver, esas reglas antiguas son supuestos mentales que sustentaban la vida de una persona. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Vas a tener que tomar las reglas con las cuales te has estado manejando los presupuestos, es decir, cuáles de ellas quiero dejar, cuáles de ellas quiero modificar y verdaderamente romper esas reglas. Porque toda tu vida, así como el pecado original de René Descartes, toda tu vida está llena en este momento de reglas implícitas que no sabes ni por qué las tienes. ¿Quién se las puso? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de estas reglas? Son heredadas de decenios anteriores y las personas no analizan sus propios sistemas de vida. No tienen ese comportamiento de analizar sus propios sistemas de vida. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Te pongo un ejemplo curioso, divertido de las reglas. Y este ejemplo, por favor, piensa cuántas cosas en tu vida estás haciendo así y no sabes ni por qué. De antemano les digo, este es un ejemplo que quizás yo, inclusive a mis pacientes se los he manifestado, les he contado. Algunos lo conocen bien, los que no, pues por favor quiero que lo tengan en cuenta. Y el ejemplo es este. Para las fiestas de diciembre era muy importante elaborar lo que se llamaba el muchacho relleno en un plato típico, donde tomaban un lomo y le hacían hoyos y le introducían verduras, tocino, cerdo, bueno, en fin. Luego de tener el muchacho relleno, cogían y le cortaban las orillas. Bueno, la persona sabía que su mamá lo hacía así y su abuela lo hacía así. Porque así había sido y ella tenía la regla de que pues era para que a lo mejor el jugo no se saliera. Pero en una oportunidad en un diciembre, haciéndolo, se quedó pensando, ¿qué efecto tiene para el lomo relleno que le corten las orillas? Pues así que le habló a su mamá y le dijo, oye mamá, ¿qué sabor, qué causa que al lomo relleno le corte las orillas? Y la mamá se quedó pensando y dice, no sé, porque así lo hacías tu abuela. Háblale a tu abuela y pregúntale. Entonces le habla a la abuela y le dice, abuela, todavía vivía la abuela, ¿para qué se le cortan las orillas al muchacho relleno? Y dice, ay hija, es que mi horno era muy pequeño y no cabía el muchacho relleno. Tenía una bandeja muy pequeña y por eso le cortaba las orillas. Fíjate, le cortaban las orillas porque ella tenía un horno pequeño.
2 generaciones adelante, el horno era muy grande y le seguían cortando las orillas. Te puede parecer de risa, te puede parecer sorprendente, pero estamos llenos de esas reglas, estamos llenos de esas situaciones que hacemos en automático y no sabemos por qué, no tenemos idea por qué la hacemos. ¿Por qué hacemos eso? No sé, pero hay que hacerlo. ¿Cuál es el origen de esa regla? Estamos llenos de reglas implícitas. Así que te voy a dar la definición formal de rediseño y vamos a analizarlo. Y con esto vamos a comenzar, ahora sí, a desmenuzar el rediseño mental. La definición del rediseño es la modificación de los procesos mentales para lograr mejoras espectaculares. Rediseñamos los procesos mentales y para esto primero hay que saber, hay que entender, hay que ver cuáles son los procesos mentales que tenemos y luego con esto vamos a hacer un rediseño para lograr mejoras impresionantes. Y antes de pasar a hacerlo, en esta sesión contigo me gustaría que supieras el origen del rediseño mental. Vamos a terminar con esta parte del origen. Les voy a dejar un ejercicio que quiero que lo hagan con mucha conciencia para, para finalizar la masterclass porque ya estamos sobre el tiempo. Pero vamos a desarrollar esta última parte de que básicamente de dónde surgió. ¿Cómo surgió el rediseño mental? ¿De dónde viene para nosotros el rediseño mental y cómo PNL desarrolla una metodología para ejecutarla, para hacerla, para llevarla a cabo? Había un cambio en todos. Es imposible pasar por PNL, por una certificación, por un practicante como facilitador, como coach, sin hacer cambios en tu vida. Esto no se da. Sin embargo, se observan cambios radicales en su vida espectaculares. La palabra es espectaculares y esa es, no hay otra palabra, es la palabra con PNL, como el doctor Edmundo Velázquez, que fue mi maestro, realizaba cosas que eran verdaderamente impresionantes y eran por supuesto nuestro ejemplo a utilizar, pero nos preguntábamos algo, nos dimos cuenta de algo que está en esta persona, en varias áreas de su vida, habían cambiado radicalmente. Fíjate bien. La palabra radical viene de raíz, vamos a ver eso, habían cambios radicales. Sus temas de pensamiento, es decir, los sistemas de pensamiento de estas personas, qué cambio tan impresionante habían tenido. Sus procesos de pensamiento habían cambiado, por eso sus resultados eran tan espectaculares. Ojo, no habían cambiado como te lo pongo aquí, no habían cambiado la vida a la que se dedicaba, seguían trabajando lo mismo en la misma empresa, haciendo las mismas actividades, habían alterado de una manera impresionante sus procesos mentales. Seguían haciendo lo mismo, pero con procesos mentales diferentes, y esto daba resultados verdaderamente impresionantes. Como por experiencia propia, se logra que las personas realizaran cambios, son otras personas, su cuerpo cambió, su cara cambió, su fotocopia cambió. Qué impresionante, es otra persona. La pregunta es, ¿qué estaba pasando en la mente? ¿Será posible que estos periodos que ellos llevaron a través del modelaje que tú ya vas conociendo, habían hecho cambios inconscientes importantes? No eran conscientes, pero había utilizado las mismas herramientas para cosas diferentes, pero las mismas herramientas y técnicas.
Con esto finalizamos la masterclass de hoy y voy a dejarles una técnica que se llama la técnica de edición. Esta técnica de edición, básicamente, ¿en qué consiste? La técnica de edición consiste, como su nombre lo dice, de editar. Sirve, digamos, para cambiar la imagen mental. La va a cambiar, digamos, por una imagen positiva. A ver, les voy a poner de ejemplo cómo es esto. Los que tenemos algunos años, digo, no quiero decir que estemos viejos, tenemos algunos años, asistíamos mucho anteriormente a los más famosos teatros o películas, y más cuando eran de pueblo. Había o existía un tabú en el tema del sexo. ¿Y qué hacían? Lo que hacían era que para poder proyectar la película, cogían y le cortaban lo que tenía que ver con, con lo del tema del sexo, y volvían y pegaban la cinta para proyectar la película. Entonces, eso era lo que hacían. Para el caso nuestro, yo quiero que ustedes armen su película. Después de que la tengan armada, véanse cuáles son como esos episodios, digámoslo así, o esas partes que usted dice, esto se lo quito, esto se lo quito, esto se lo quito. O sea, le vamos a cortar todos aquellos pensamientos, todos aquellos, si lo vamos a manejar por el lado mental, para quitar los pensamientos, pero si alguno de ustedes tiene algún dolor, alguna molestia, arme la película con su dolor, y que va a hacer, córtele donde ve que usted siente el dolor y péguelo. Y coloca nuevamente la cinta, o sea, nuevamente su película, y se va a ver ahí bien, eh, donde ve que está más tranquila o donde está más tranquilo, digamos, cambia la escena. Lo invito a que hagan ese ejercicio. Y en la próxima masterclass eh, volvemos a vernos, y antes de iniciarla evaluamos cómo nos fue con esto. Espero sus comentarios. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero haber sido claro con la información. Si hubo alguna interferencia o algún error en la transmisión, les pido disculpas. Estamos en proceso de ir aprendiendo cada vez más con esta tecnología, pero siempre buscando mejorar, y mejorar en todo sentido. Gracias y que tengan un feliz y bendecido día. Hasta luego.